Qué interesante. El tema de esta ocasión es el silencio de Dios. Y es interesante porque David en el Salmo 83, versículo 1, el rey David dice: oh Dios, no guardes silencio. Pero ¿por qué David dice esto? David le pide a Dios en este salmo que no guarde silencio ni se calle, porque sabe que de esto depende prácticamente su salvación. ¿Por qué? Diversos reyes como Moab, Amón, Edom, se habían confabulados para exterminar de la faz de la tierra a Israel. Lo tenían como un pueblo enemigo porque adoraban a Dios y tenía un Dios que los defendía en todas las circunstancias. Aunque muchos comentaristas, cuando leen este salmo, lo relacionan al tiempo de Josafat en Segunda de Crónicas capítulo 20. Pero el mensaje se aplica a cualquier momento en que los hijos de Dios estén amenazados de sus enemigos y que necesitan ayuda divina. No importa el tiempo, Dios es su auxilio. Dios es su protector. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en problemas? Acudir a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de los diferentes medios. Este es uno de los momentos en que ningún cristiano quisiera sentir el silencio de Dios. La súplica del salmista en sus momentos de crisis es decirle a Dios: no guardes silencio. En este momento cuando más te necesito, en este momento cuando tú eres mi protección, tú eres mi soporte, tú eres el que me guía y tú eres el que me reconfortas en este momento. Por Dios, por ti mismo, no guardes silencio. Y cuando el salmista dice no guardes silencio, él sabe que para que su pueblo se salve, Dios no puede guardar silencio bajo ninguna circunstancia. El silencio de Dios es un tema de mucha trascendencia a todos en cualquier momento de crisis, en los momentos de angustia. No es fácil tolerar el silencio de Dios, porque nosotros queremos que Dios nos responda en ese momento. Queremos sentir su ayuda, queremos sentirlo cerca a nosotros. Pero eso no se debe a que Dios no nos esté escuchando. Se debe de que nosotros no manejamos los códigos de Dios, su modus operandi. ¿Cómo Dios maneja la situación? Se nos escapa a nosotros. Es igualmente como su voluntad. Nosotros estamos muy distantes a poder conocer en el mismo momento la voluntad de Dios. Tienen que pasar circunstancias, pasar tiempo, y después decimos: era la voluntad de Dios. La verdad que sí. Claro que el Espíritu Santo también nos dice y nos orienta y nos hace sentir la seguridad que lo que estamos haciendo está bajo su voluntad. Lo más confortable o reconfortante es saber que en ese momento, en el tiempo cuando tú necesitas a Dios, en ese aparente silencio, Dios te está escuchando. Eso es lo más reconfortable para el cristiano. En el momento cuando tú crees que nadie te escucha y que estás abandonado, en ese momento Dios te está escuchando. El silencio de Dios no es sinónimo de no oír.
sino de no llegar la respuesta que nosotros necesitamos en el momento cuando estamos en esa angustia. Es el momento cuando nosotros queremos que Dios se manifieste. Queremos que nos cambie la situación. Queremos que nos cambie el problema. Queremos que nos alivie el dolor. Que nos quite de esa situación que estamos viviendo. Pero no es sinónimo de que Dios no te esté escuchando. Simplemente es que en el momento que tú y yo estamos pidiéndole a Dios que nos cambie la situación, es porque no llega la respuesta, que creemos que Dios está en silencio. Pero no es eso. Por eso digo, no es sinónimo de no oír, sino de no llegar la respuesta en el momento que tanto lo necesitamos. En el momento cuando sientes que todo se te está yendo a pique y las alternativas se te están saliendo de las manos, es en ese momento cuando tú y yo clamamos a Dios. Y cuando no obtenemos respuestas, cuando tienes un familiar que se está muriendo por alguna enfermedad y que lentamente se está yendo y tú lo tienes en tus manos y tú quieres que Dios cambie la situación, tú oras, tú llamas, tú buscas a las alternativas, vienen los médicos, vienen las enfermeras, vienen todos los especialistas y tú estás allí, pero tú sabes que tu familiar, el ser querido, se te está yendo y en tus manos prácticamente está perdiendo la vida. Cuando ves a un pariente en el ataúd y tú lloras, pero lo más terrible es cuando las personas que están contigo allí comienzan a llorar. Y como que si te miraran, resuélveme el problema, ayúdanos. Tú que estás cerca de Dios, tú que oras a Dios, tú que le predicas a Dios, ayúdanos. Y en ese momento tú clamas. Y a veces no lo clamas abiertamente, porque sabemos que no tenemos ese poder por muchas cosas. Pero tú quisieras decirle a la persona que está allí en el ataúd, levántate, y que se levantara. Pero con el temor de no quedar avergonzados, ¿sabe lo que hacemos a veces? Comenzamos a orar en silencio, a pedirle a Dios que el Señor cambie la situación. A mí me pasó, yo viví eso, tengo que ser honesto con ustedes. Cuando mi papá murió, mi mamá, llevaban 51 años de casados. Nunca se habían separado. Y mi mamá llorando, lo tenían allí en un ataúd en el Jardín de los Recuerdos, o de la Aurora, ya hasta se me olvidó en qué cementerio. Y mis hermanas llorando, porque así estaban llorando desesperadamente. Yo guardando un poco la cordura, pero con el corazón destrozado. Guardando un poco la forma. Pero cuando yo vi a mi mamá allí reclinada sobre el ataúd, hay un espejito allí como de vidrio, una ventanita de vidrio, y ella allí podía divisar bien el rostro de mi papá, que lucía dormido. Ella se acerca a esa ventana y comienza a mirarle el rostro, y cuando le mira el rostro comienza a hablarle como si él lo escuchara. Pero sabemos que los muertos nada saben. Pero a mí me quebrantó, me destrozó el corazón. Fue cuando ella allí, mirándole el rostro, le dice: mi hijo, no te vayas, no me dejes. 51 años casados, nunca nos hemos separado, nunca me has abandonado. Y ahora, ¿por qué te vas sin permiso, sin decirme y sabiendo que yo me quedo sola? Por favor, no te vayas. Yo sentí que el corazón se me fue quebrantando y sentí algo tan feo, tan terrible.
que me provocaba gritar. Y luego me acerco y le coloco mis brazos sobre sus hombros. La traigo a mi pecho y trato de apretarla un poco, de hacerle sentir: yo estoy aquí contigo. Pero mi amor no iba a reemplazar bajo ninguna circunstancia el amor de su esposo. Y en ese momento yo comienzo a clamarle a Dios, pero comienzo a clamarle en silencio, como que dice: Señor, tú tienes el poder, levántalo, para que él se pueda levantar y abrazar a mi mamá, y yo ver lo que están abrazados y saber que los dos están vivos. Y en ese momento comienzo a clamarle a Dios. Es el tiempo más difícil que tenemos nosotros, cuando Dios guarda silencio. Es terrible. Es mortal ese silencio de Dios. Y Dios sabe, y Dios nos entiende. Pero no es que esté Dios ignorándonos a nosotros. No es que te esté ignorando. No es que esté lejos de ti. Está cerca. Puede estar tan cerca a ti o de ti, y tú tan lejos de Él, que no escuchamos la voz que nos está hablando. Quizás Él nos está diciendo: estoy sintiendo contigo tu dolor. No te he desamparado. Desde el mismo momento que comenzaste a clamarme, yo estaba al lado tuyo para reconfortarte y decirte: no temas, yo estoy contigo. Y nosotros quisiéramos escuchar más, pero no escuchamos quizás en su silencio lo que Él nos está diciendo: no te lo levantaré, porque tú sabes, porque si te lo levanto ahora, después Él va a morir y pasarás por el mismo trance. Déjalo descansar, yo te lo guardaré, pero al final, cuando regresen las nubes de los cielos, te lo devolveré para nunca, jamás separarte, para que tú puedas habitar con Él. Pero nosotros no escuchamos eso. Es un silencio que realmente nos mata, nos destroza, porque en el mismo momento nosotros no entendemos nada absolutamente, ni escuchamos su silencio. Pero Él está diciéndote a ti: yo estoy contigo, no te he abandonado. Pero el no escucharlo, eso es lo que destroza nuestro corazón. Y yo quiero mostrarle a ustedes muchos personajes que vivieron el silencio de Dios, pero supieron manejar el silencio. Y al saber manejar el silencio, eso permitió obtener la victoria sobre las dificultades. Porque cuando tú sabes manejar el silencio, Dios no te va a dejar a ti desamparado. Dios sabe cómo moverse. Dios tiene todas las cosas bajo control. Abraham, te voy a traer un personaje. Abraham vivió el silencio de Dios. En esos 3 días de angustia, cuando él iba hacia el monte Moriah a sacrificar a su hijo Isaac, él iba dominado por la duda y la angustia, y se arrodilló y oró. Dice que Patriarcas y Profetas, en la página 145, dice que se arrodilló y oró como nunca antes, como nunca lo había hecho, para pedir que se confirmara si debía llevar a cabo este terrible sacrificio o esta terrible orden. Vino al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucciones sobre el asunto. Pero ninguno de ellos vino a su ayuda. Regresó a la tienda y fue al sitio donde Isaac dormía profundamente el tranquilo sueño de la juventud y de la inocencia.
Durante unos instantes, el patriarca, el padre, miró el rostro amado de su hijo y se alejó temblando. Fue al lado de Sara, quien también dormía de una manera plácida. Regresó a su tienda y fue al sitio donde Isaac dormía profundamente, pero tuvo que despertarlo. Pero se vio cohibido cuando fue a donde Sara para levantarla por el temor de que ella pusiera obstáculos. Isaac era la delicia y el orgullo de Sara. La vida de ella estaba ligada, conectada con él. Y el amor materno podría rehusar el sacrificio. Y eso limitó a Abraham de decirle a ella, simplemente levantar a su hijo e irse con él. Cuando él salió con Isaac, sin darse cuenta, Abraham también entró en el silencio de Dios. La misma Biblia, cuando tú entras a revisar la Biblia, dice que padres e hijo, o mejor, padre e hijo caminaban juntos al silencio o en silencio. El patriarca, reflexionando en su pasado secreto, quizás maquinando todas las cosas que había sucedido, no tenía valor para hablar. Pensaba en la amante y orgullosa madre y en el día en que él habría de regresar solo donde ella estaba. Sabía muy bien que al quitarle la vida a su hijo, el cuchillo heriría el corazón de ella a la distancia. Mientras su hijo y los siervos dormían, Abraham seguía comunicándose con Dios. Pasó toda la noche en oración. Y esas oraciones, imagínate cómo serían con el sentimiento desgarrante, pidiéndole a Dios. Todavía con la confianza de que algún mensajero celestial viniera a decirle, basta, suficiente, ya la prueba ha terminado. El joven puede regresar sano donde su madre. Pero ¿sabe lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 146? Pero su alma torturada no recibió alivio. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración, mientras la orden que lo había de dejar sin hijo resonaba en sus oídos. Pero él escuchaba para ver si podía percibir la voz de Dios. Dios guardaba silencio. Abraham permaneció firme en la palabra que había recibido de Dios a pesar del silencio de Dios. Qué disciplina para manejar el silencio. Y en su angustia dice que esperaba escuchar la voz de Dios. Pero Abraham llegó hasta el punto más crítico de su prueba y no había escuchado la voz de Dios. Dios seguía en silencio. Y cuando él llegó al punto más crítico de su prueba, donde pensaba que lo iba a perder todo, y cuando ya se le escapaba la situación de sus manos, llegó la respuesta de Dios. Dios rompió el silencio, como siempre
siempre lo hace. Déjame leerte textualmente lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 148. Dice que desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Qué interesante. Miren lo que él hizo. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetaría al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor. Derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo. Y de repente su brazo es sostenido en el aire. Gloria a Dios. Un ángel del Señor llama a Abraham desde el cielo. Por fin Dios respondió. Por fin Dios rompió su silencio. Abraham, Abraham. Y él contesta, aquí estoy. Esa respuesta de Abraham, aquí estoy, yo quiero interpretarla como si dijera, aquí estoy, Dios derretido, quebrantado. Aquí estoy humillado delante de ti. Aquí estoy con el corazón partido, pero estoy aquí creyendo en ti como en el primer día. Gloria a Dios. Aquí estoy, contestó. De nuevo se oye la voz. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu único hijo. Así lo dice el versículo 11 y 12 del capítulo 22 del libro de Génesis. Entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal. Dios se lo había amarrado, Dios se lo había sujetado, porque cuando Dios responde, cuando Dios rompe silencio, siempre llega con una bendición. Enseguida, los versículos 13 y 14 de Génesis 22, dice que enseguida fue y lo tomó y ofreció el sacrificio en nombre de Dios. ¿Y sabe qué nombre le dio a ese lugar a Abraham? Lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. Cuando tú y yo salimos del silencio, cuando Dios rompe el silencio, cuando hemos sabido soportar los silencios de Dios o el silencio de Dios, Dios llega con una bendición en tu vida y podrás darle nombre a la ocasión, al lugar. Abraham lo llamó Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová proveerá. Aún en el silencio de Dios, Jehová proveerá cuando rompe su silencio. Dios siempre rompe su silencio cuando el asunto se te va a salir de las manos. Dios no te deja solo. Según el teólogo David Mendoza, capellán de la clínica Sommer en Medellín, él sostiene que el rey David en varias ocasiones siente el silencio de Dios como un abandono y desamparo. ¿Y sabe qué hace él? Cita Salmos capítulo 22, los versículos 1 al 2. Cuando el salmista, el rey David dice, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi amor? Dios mío, clamo de día, dice el versículo 2, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. El clamor de David se enmarca en una situación de aflicción, donde tú sientes el abandono de Dios y por el silencio sientes que lo ha desamparado. Pero déjame traerte el verbo en hebreo que usa aquí el clamor. El término en hebreo que se traduce por clamor es rugir. Y este verbo hace referencia al grito de un león. ¿Tú sabes eso? Al grito de un león en peligro o cuando está siendo atacado. La característica es el grito de un clamor angustioso. Es hacer un grito de tal manera, tan fuerte, que el que está sentado en el trono lo pueda escuchar. En una angustia, tú puedes gritar como no lo puedes hacer en cualquier momento de paz y de tranquilidad. Es ese grito que todo el mundo quisiera hacer en momentos de angustia y de peligros. David expresaba su dolor, su preocupación y angustia a través de aquel rugir del león. Dios en muchas ocasiones guarda silencio. Y yo sé que lo que te estoy diciendo aquí no me ha pasado a mí solo. Tú también has vivido el silencio de Dios. Has vivido la situación. Y como David, quizás has pensado que Dios te ha abandonado o que Dios no te escucha. Pero no es verdad. Dios nunca nos abandona. Aunque tengamos el sentimiento de abandono, Dios nunca te abandona. En momentos de angustias muchas veces olvidamos promesas como las que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Estas promesas deberían venir a nuestra mente en el momento del silencio de Dios, pero las olvidamos. Dice, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. El silencio de Dios busca que desarrollemos una fe inconmovible, o mejor, inconmovible. En muchas ocasiones es incómodo porque nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos nosotros delante de la situación que estamos viviendo? ¿Cómo afrontamos la fe? ¿Cómo miramos el peligro? ¿Cómo afrontamos la crisis? Y nos lleva a revisar el fundamento de nuestra fe. Ese silencio de Dios no viene por venir o porque tú te sientas mal o porque en algún momento tú te sientas abandonado. Dios tiene un propósito aún cuando guarda silencio. Y el silencio de Dios es hasta significativo, pero debiéramos nosotros entenderlo. Jesús mismo se sintió abandonado. Si tú lees el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 34, ese evangelio narra la escena más desgarradora que la Biblia pueda registrar. Es una escena que confronta a los más grandes teólogos y se busca suavizar la situación de un Dios que abandona en la cruz a su Hijo. Pero era la realidad. Jesús lo vivió en la carne propia.
Las Escrituras manifiestan su sentimiento de abandono por su padre. Y si quiere, busca en tu Biblia Marcos capítulo 15 y el versículo 34. Dice: y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El deseado de todas las gentes, en la página 714, narra la siguiente escena con un léxico tan fluido con respecto a este pasaje, que dice de la siguiente manera: en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Gloria a Dios. Mira lo que nos está diciendo. Nosotros pensamos que estamos olvidados, que estamos abandonados y que Dios no nos escucha y que Dios está lejos de nosotros. Pero escucha, te lo voy a volver a repetir. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. Y Jesús estaba clamando: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estamos leyendo en revelación de Dios que Él estaba allí al lado de la cruz con sus santos ángeles. Cuando tú te has sentido abandonado, cuando en los silencios de Dios crees que Dios está lejos, es cuando más cerca está de ti y está de mí. El Padre estaba con su Hijo, sin embargo, su presencia no se reveló. ¿Por qué no se reveló? ¿Saben por qué no se reveló? Si su gloria hubiese fulgurado la nube o de la nube, habría quedado destruido todo espectro humano. Por lo tanto, Dios sabe en muchas ocasiones por qué no manifestarse. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre y de ningún ángel. Pero eso no significaba que Cristo había sido abandonado. Lo que vivió Jesús, a menudo lo vivimos nosotros también, pensando que en esos momentos, cuando más necesitamos, cuando más queremos nosotros ver su bendita gloria y salir de esa situación, quedarnos libres de esa situación, es cuando Dios permanece en silencio. Pero la misma experiencia de Cristo nos dice que en su silencio es cuando más cerca está Dios de ti y de mí. Gloria a Dios. Y no está allí simplemente por estar. Está sufriendo contigo tus penas, queriéndote abrazar, queriéndote decir: hijo, hija, yo estoy contigo. Estoy sintiendo tu dolor. Estoy destrozado también. Nunca te he abandonado. Si no me manifiesto ahora, es por amor a ti. Pero Dios también sufre con sus hijos. En momentos críticos también le duele. En ese momento los ángeles contemplan la agonía del Salvador. Incluso Jesús estaba gritando, estaba exclamando como un león herido, estaba rugiendo: Dios mío, Elí, Elí,
O en otra versión dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él estaba allí en la agonía con su hijo. Estaba sufriendo. Solo reinaba el silencio. Voy a compartir una cita contigo que me llamó la atención. Cristo nuestro Salvador, la página 95, párrafo 5. Ni una sola arpa vibraba, ni los hombres, dice, si los hombres hubieran sido, o mejor hubieran visto, el asombro de las huestes angélicas, mientras que en silencio o en silencioso pesar contemplaba al Padre que apartaba de su Hijo amado sus rayos de luz, de amor y de gloria, habrían comprendido con mayor claridad cuán ofensivo es el pecado a los ojos de Dios. Deseado de todas las gentes, página 323, párrafo 1. Esta cita es importante y quizás esta cita lo podrás ver allí en tu pantalla. Deseado de todas las gentes, página 323, párrafo 1. El Señor comprende todo esto. ¿Estás escuchando? Gloria a Dios. El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Este pasaje está diciendo que cuando tú estás solo, cuando tú crees que Dios te ha abandonado por su silencio, el corazón de nuestro bendito Padre Celestial está palpitando en pos de ti o por tu dolor. Estás sufriendo. Voy a leértelo y voy a leer la última parte. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Deseado de todas las gentes, página 323. Grandes hombres en la historia han vivido el silencio de Dios. Y te voy a traer uno. Te traje uno de la Biblia. Ahora te voy a traer uno de la historia para que te des cuenta que en todos los espacios, en todo el tiempo o en todos los tiempos, Dios ha tenido momentos que ha guardado silencio. Así como tú y yo lo hemos experimentado. Y en ese silencio se han manifestado, o mejor se han mantenido firmes estos hombres. ¿Cómo no aprender de ellos? Y me refiero a un misionero, John Nedis Andrews. John Nedis Andrews, un misionero adventista, después de haber enterrado a su esposa, a su hijo, y estando al lado de la cama de su hija, la otra hija, Rosario, que estaba agonizando por la terrible enfermedad de tuberculosis. No es fácil. El pastor Andrews oraba a Dios de rodillas al lado de la cama de su hija, mientras le decía: hija, no te vayas, no me dejes solo. Juntos estuvimos en Europa, en Suiza,
haciendo la obra de Dios. ¿Cómo me ayudabas tú con las traducciones? No te vayas. Y mientras lloraba, sacaba su pañuelo y comenzaba a limpiarle la sangre que salía de su nariz y de su boca por la terrible enfermedad de tuberculosis. Y él la sostuvo mientras ella allí prácticamente agonizando, y él sacándole la sangre que emanaba de su nariz, del interior y de su boca, y le decía: no te vayas, hija, no me dejes, por amor a Dios, quédate conmigo, no te vayas. Y diciéndole esas palabras, orándole con el alma, derramando su alma al cielo, su hija se queda en sus brazos y él tiene que cerrarle los ojos. Y Dios permanece en silencio a una oración de angustia, a una oración de dolor. Al día siguiente, después de haberla enterrado, él miró hacia el cielo y vio el cielo despejado. Vio que las nubes corrían de par en par, bien despejado. Y él se quedó mirando fijamente al cielo, a ver si veía una señal que procediera de Dios o que saliera de Dios. Y luego dice: tengo mis manos agarradas de Dios, pero parece que hiciera tanto frío que no la siento que estuviera agarrado de Él, pero aún creo que la tengo agarrado de Él, que la tengo agarrada de Él. ¡Qué terrible situación! Pero cuando él entró a la reunión de la conferencia general, Elena G. de White le dijo: Pastor Andrews, a mí me mostró el Señor que usted estaría con su esposa y sus hijos en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Aún en su silencio, Dios nunca te abandona. Vino el mensaje que él esperaba, que le fortaleció, le llenó de tanta energía que él dijo: me regresaré otra vez a Europa, iré a predicar el evangelio, a hacer la obra del Señor. Ese mensaje que vino después de ese silencio lo fortaleció, el saber que él estaría con su familia en el reino de los cielos. En la misma música encontramos silencio. Luis David Mendoza sostiene que en la composición musical se encuentran los acordes que, bien ejecutados, dan una armonía. Pero en medio de estos acordes aparecen los silencios. El argentino Charly García dijo que lo más importante en una pieza musical no son las notas, sino las distancias que existen entre ellas y que están establecidas por los silencios musicales. ¿Cuán importante es el silencio? En la música da el toque armonioso en medio de las notas bien ejecutadas. Déjame darte un dato interesante. Según el profesor Juvenal Moreno, un experto licenciado en música, dice: cada una de las figuras musicales tienen un silencio y una duración específica. Los silencios dan pausa, descanso en la música. Incluso esos silencios dan pausa para respirar, para que el músico respire. Y le dan un valor agregado a la música. En las orquestas hay instrumentos que guardan silencio mientras los otros ejecutan la nota, y así se van turnando entre ellas
o entre los instrumentos, hasta que llega el momento en que todos los instrumentos se encuentran y hacen el tutti. Es cuando todos tocan. El silencio tiene también su magia. Esto nos enseña que nosotros también debemos guardar silencio para escuchar a Dios. Y debemos disfrutar de los silencios de Dios para encontrarnos con nosotros mismos y escudriñar de Dios mismo. Ese silencio nos trae a nosotros riqueza espiritual. Dios en su silencio acompañó a David, el cual le hizo desarrollar una fe inquebrantable que pudo llamar a Dios en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vemos a un Abraham que después de toda una vida de esperar un hijo, cuando ya humanamente no había posibilidad de un embarazo, Dios rompe su silencio y ocurre un milagro. Nació Isaac. Lo mismo le sucedió en el camino del monte Moriah. Cuando pensaba que todo se le había salido de las manos, que iba a perder a su hijo, Dios rompe el silencio trayendo la solución, proveyéndole de un cordero para que muriera en el lugar de su hijo. Jesús, después de haber sentido el abandono de su Padre, al tercer día de haber muerto, resucitó. Dios rompió el silencio, mandando a un ángel revestido de su poder, de la panoplia de Dios, del sello de Dios. Y ese ángel vino y quitó la piedra para que Cristo rompiera también el silencio, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y luego subiera al cielo para recibir los honores de gloria por la victoria asegurada. El silencio de Dios es parte de su forma de operar. Y tal como en la armonía musical, ese silencio es como la nota más rica, más dulce y también más fuerte que suena después, cuando ha habido un silencio, para darte a ti lo que tú esperas con tanta ansia, con tanto deseo, con tanta seguridad, marcando ese silencio cuando se toca, cuando rompe ese silencio, marcando el acorde que Dios ha de tocar en tu vida y en la mía después de ese silencio. Sonará fuerte y con júbilo para ti. Aprendamos a manejar el silencio de Dios, para que no se pierda la bendición que llega después del silencio. El silencio más largo que Dios ha tenido lo guardó con los hebreos en Egipto. Pero cuando rompió el silencio, los sacó escoltados con su misma presencia, por su misma presencia, en forma de nube en el día, para guiarlos en el desierto, a fin de que no sufrieran quemaduras por el sol. La nube los cubría. Y también en la noche como columna de fuego, para que fueran abrigados y no sintieran frío y tuvieran luz para guiarlo en el camino. Los silencios de Dios vienen siempre con una bendición. Dios quiere decirte que tú eres parte de su amor. Tú eres parte de su bondad. Tú eres parte de su interés del cielo. Su silencio no va contra ti. Va a preparar la bendición para ti y va para enriquecerte. Yo quiero pedirte hoy que aprendas a manejar esos silencios y disfrutarás de la victoria en el Señor.
En el cielo nos daremos cuenta de todas las formas y por qué Dios guardó silencio en muchos lugares, en muchas ocasiones, cuando tú querías escuchar su voz. Hoy quiero orar. Quizás hoy tú estás viviendo el silencio de Dios. Pero si este tema ha llegado a tu corazón, hoy te darás cuenta y cambiarás de actitud. Disfrutarás de este silencio y esperarás la victoria. Yo quiero orar por ti. Si es tu caso, y aquellos que hemos vivido el silencio en tiempos pasados, hoy quiero que te unas a mi oración, a darle gracias a Dios por habernos hecho entender su silencio y por prepararnos para cuando ocurran los otros silencios, porque vendrán, sin lugar a dudas, podremos glorificar su nombre antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor y Dios Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta hora queremos agradecerte porque nos has hecho entender las bendiciones que hay en tu silencio y porque nos has hecho dar seguridad, nos has hecho sentir la seguridad que cuando nosotros oramos a ti en momentos de angustia, en momentos de dolor, cuando nuestro corazón está destrozado, cuando pensamos que no tenemos a nadie cerca, cuando pensamos que tú te has apartado de nosotros, cuando tú no nos escuchas y pensamos que fuimos tirados en este mundo sin un Padre que esté velando por nuestras necesidades, hoy tú nos has hecho entender que estás más cerca de lo que nosotros pensamos. Que así como lo hiciste con tu Hijo, que estabas allí cuando Él clamaba por qué lo habías abandonado, estabas con tus santos ángeles allí en la cruz, cerca a la cruz, con Él, sintiendo su dolor. Perdónanos, oh Dios, por los pensamientos que pasaron por nuestra mente en los momentos de tu silencio. Ahora tendremos la actitud de Abraham, permanecer firmes, esperando tu bendición. Y de seguro que la obtendremos. Bendice a cada persona que escucha este tema. Bendice a cada familia. Bendice a cada joven, a cada adulto, a cada persona que pueda sentir que tú le has hablado a lo más profundo de su corazón. Quédate hoy y siempre con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.